It's lights out and away we go. Esto es Entre Circuitos, tu podcast de motorsport. Bienvenidos a un nuevo episodio, hoy con Carlos Recio. Recordad que podéis encontrar toda la información sobre episodios previos, los invitados y demás temas relacionados con las carreras en entrecircuitos.com. Carlos es ingeniero de pista para Target Competition en el TCR. Hasta llegar a la posición actual ha pasado por categorías como Superbikes y karting. Hace unos años y gracias a la experiencia acumulada decidió complementar el trabajo en pista impartiendo cursos de formación a ingenieros mecánicos y técnicos del motorsport. Hoy nos contará cómo ha llegado a la posición en la que se encuentra actualmente y nos dará más detalles sobre los cursos. Bienvenido a Entre Circuitos, Carlos, y gracias por estar hoy aquí. A ti, Íñigo, por invitarme. Bueno, Carlos y yo nos pusimos en contacto por primera vez a raíz de un curso de motorsport del que hoy hablaremos más adelante, pero antes de meternos en materia vamos a conocer un poquito más a Carlos, así que cuéntanos, ¿a qué te has dedicado este último año? Pues actualmente trabajo en Target Competition, que es un equipo cliente de Hyundai Motorsport, y trabajo como Data Engineer y como Performance Engineer en Europeo de Turismo, en algunas carreras del Mundial y el Campeonato Italiano de Turismo, además de otros nacionales. Y además, aparte de turismo de TCR, he empezado a hacer GT3 y bueno, llevo ya varios años dedicándome a esto de las carreras porque también en el pasado hice Superbikes, he hecho karting también, incluso este año he vuelto a hacer una carrera de karting después de 2 años. Y bueno, generalmente me dedico al motorsport profesionalmente desde hace 4 o 5 años, pero sí que tengo experiencia más desde 2013, que es cuando empecé a ir por los circuitos. O sea, que este último año has dicho que has estado haciendo TCR y carreras de resistencia con un GT3. Sí, TCR hemos hecho el campeonato italiano y algunas del campeonato del mundo. Las 4 primeras, las 5 primeras. Y con el GT3 he hecho 2 carreras del campeonato Creventic, que hicimos las 12 horas de Mugello y las 12 horas de Hockenheimring. El mundial dices el WTCR, ¿te refieres? Sí, el WTCR, sí, perdón, que no. Sí. ¿Qué tal es la diferencia entre el WTCR y el TCR en Italia? ¿Hay diferencia o al final es únicamente el tema de países, pero hay mucho nivel en los dos? Bueno, en cuanto a pilotos, la diferencia es abismal, porque en el WTCR la inmensa mayoría son profesionales. Entonces, a la hora de competir es muy diferente. El formato del campeonato cambia bastante. Pero sí que hay algo que me llama la atención, es que del italiano, por ejemplo, del campeonato italiano al campeonato europeo, sí hay mucha diferencia, pero del europeo al mundial no hay tanta, porque hice el campeonato europeo en los años 2019 y 2020 y cuando fui al mundial dije, bueno, esto es lo mismo, solo que hay televisión de Eurosport aquí, fin. Sí. Y estás hablando de un GTR y de un TCR, que pues son los dos coches, pero al final si los miras parecen yo creo que completamente diferentes por un montón de razones, vamos. ¿Cómo es trabajar con uno y con otro? Entiendo que lo básico es lo mismo, pero luego a la hora de trabajar habrá grandes diferencias, ¿no? Bueno, pues por pura naturaleza del tipo de coche, como muchos sabréis, el TCR es tracción delantera y el GT3 es tracción trasera. Lo que hace que en cuanto a todo lo que es la dinámica vehicular se refiere es completamente diferente. Entonces, la principal diferencia de trabajar con un GT3 y con un TCR, lo primero, el personal que hay en el equipo. Es decir, que para un coche en GT3 hay 22 personas. Para un coche en TCR somos 3 o 4. Y luego lo que es toda la infraestructura del equipo, pues normalmente en Endurance siempre es un poquito más que en TCR porque son carreras al sprint. Y técnicamente, pues para que te hagas una idea, cuando trabajas con la adquisición de datos, en un TCR hay a lo mejor 180 señales de un coche, de sensores o de variables que puedes medir, y en un GT3 hay 465. Entonces, claro, la cantidad de información pues varía bastante y por tanto las variables que intervienen a la hora de trabajar con el coche en cuanto a ajustes de suspensiones y reglaje y tal, pues se multiplica comparado con el TCR.
¿En el GT3 tenéis telemetría o tenéis que esperar también a que el coche pare en box? Sí, en las carreras de endurance es incluso obligatorio por reglamento tener en tiempo real información del coche. No toda, no hace falta que sea toda, pero sí que es cierto que tenemos telemetría. Incluso en el TCR, cuando hacemos carreras de endurance, de las 24 horas de Nürburgring, también tenemos telemetría en tiempo real, pero no funciona de la misma forma. Es mucho más potente el sistema que lleva el Porsche, en el que tenemos información en tiempo real y que se puede modificar la cantidad y la frecuencia con la que recibimos información. Y la verdad es que lo que es el trabajo de data engineer o de técnico en adquisición de datos cambia completamente cuando trabajas a post descarga, como llamo yo, es decir, recibiendo la información una vez ya ha llegado el coche, a trabajar con la información en tiempo real. Hay una diferencia abismal. Sí, sí, cuando el coche está en pista y hay telemetría, el volumen de trabajo se multiplica por muchísimo. Sí, como yo suelo decir, cuando tienes la telemetría, la adquisición de datos a postdescarga, ¿no? Es decir, que no tienes en tiempo real, tienes una pantalla, tienes un monitor que mirar, es decir, tienes tu ordenador conectado a un monitor donde ves la información y los vídeos y tal. Pero cuando trabajas en tiempo real, pues a lo mejor hay 11 pantallas. Obviamente no las miras todas. Tú, como técnico, tienes tus 3 o 4 pantallas de las que estás pendientes, ¿no? Pero, en fin, tienes muchísima más información en tiempo real porque está obviamente clasificada. Y centrándonos un poco más en lo que tú haces de forma breve, porque entiendo que si te metes en detalles, pues daría para mucho tiempo, pero ¿cuál es la diferencia o qué es lo que haces en un equipo y qué haces lo que haces en el otro y cuál es la diferencia? Vamos, ¿cómo varía? Bueno, en GT3, al ser un paso superior de categoría por el tipo de coche, he vuelto a hacer simplemente de Data y Performance Engineer. Es decir, básicamente analizamos las señales básicas de señales vitales del coche, sobre todo para mantener que el coche esté en funcionamiento de la mejor forma posible. Y luego clasificamos algunas variables que consideramos muy importantes para ver en tiempo real en cuanto a la dinámica vehicular. Entonces lo que hacemos es, pues bueno, analizar información con el fin de obtener, de sacar conclusiones, por ejemplo, cuando estamos probando algo o cuando vemos cómo se está comportando el coche, ¿no? Cómo podemos reaccionar al problema que tenemos. Eso cuando trabajamos en tiempo real. Y cuando trabajo con el Hyundai, con el TCR, lo que hacemos es algo similar, pero claro, a destiempo. Es decir, yo ya analizo lo que ha ocurrido para que no vuelva a pasar o para que pase de otra forma, ¿no? Entonces, lo que hacemos es analizar los datos, sobre todo en cuanto a pilotaje, relacionarlos con el vídeo on board, con la imagen que tenemos del vídeo on board, para poder corregir, uno, la conducción o la configuración del coche para evitar el problema que estamos teniendo, ¿no? Y luego además has dicho algo que me parece muy importante y es que en el GT3 analizáis los canales vitales del coche en vivo con la telemetría, porque bueno, cuando hablamos de carreras siempre se piensa que estás buscando el coche más rápido, la vuelta más rápida y realmente en una carrera de 12, 24 horas, pues la velocidad sí que es importante, hay que ir rápido, pero es muchísimo más importante evitar problemas técnicos, piezas que fallen, bueno, ese tipo, incluso ahorrar gasolina en algunos casos, entonces como que el approach a las carreras sprint y a las carreras de resistencia cambia y por lo tanto el trabajo que hay que hacer pues también varía. Totalmente. Y además, cuando vas por primera vez a trabajar con un GT3 que tiene 460 señales, vas pendiente de las variables que ya conoces de otros vehículos con los que has trabajado. Por ejemplo, cuando di el salto de las Superbikes al TCR, iba pendiente de las variables señales vitales que sabía que eran de la Superbike. Pero claro, el Hyundai tenía muchas más. Cuando he pasado del Hyundai al Porsche me ha pasado lo mismo. Es decir, el Porsche tenía muchísimo más. Por ejemplo, con un GT3 o con un coche de endurance en tiempo real hay que estar muy pendiente de señales vitales como por ejemplo voltaje de la batería, revoluciones por minuto, todas las temperaturas y presiones de cualquier fluido que haya. Sí, al final tratas de eliminar cualquier posible fallo también, ¿no? Fijándote en detalles pequeños que en una carrera sprint no te fijas, pero al final en una carrera más larga pues sí que hay que tenerlos en cuenta. También muchas señales eléctricas que me sorprendió bastante, era algo que desconocía por completo, pero hay varios mecanismos eléctricos que se pueden corregir, es decir, aunque dé fallo, se puede anular para que deje de dar fallo, porque hay veces que hay sensores que se utilizan para el propio funcionamiento del coche
que funcionan como lo que en industria se conoce como enclavamiento, es decir, que si deja de funcionar otro, y lo que se puede hacer es anularlo para que pueda seguir funcionando todo. Y eso es algo que a mí al principio me costó un poco entenderlo, la verdad. Estás hablando de dos equipos diferentes, entiendo, ¿no? ¿O es el mismo equipo con el que haces las dos categorías? No, son diferentes. Cuando hago con TCR voy con un equipo italiano que, como decía al principio, se llama Target Competition, que tiene su sede en el norte de Italia, en la región de Trento, en Bolzano. Y cuando voy con el Porsche GT3, voy con un equipo suizo que tiene sede en Thun, al sur de Zurich, en Suiza. Y bueno, es un ambiente totalmente diferente. Sí que es verdad que tengo un compañero en concreto que es, digamos, el que me llamo para trabajar en el otro equipo, en el que está en ambos equipos. Y bueno, como que voy un poco tutelado por él porque, bueno, es un ingeniero que lleva 27 o 28 años en esto de las carreras y ha sido 17 años director de Audi en el DTM. Entonces, en fin, es un señor con mucha experiencia, así que soy un afortunado porque voy muy bien tutelado. Sí, eso te iba a preguntar, lo que has dicho sobre los ambientes. Me gusta preguntarlo para conocer un poco. Al final, cada país es un mundo, la forma de trabajar también, y entiendo que la forma de trabajar en Suiza a la que hay en Italia dista bastante una de la otra, ¿no? No sin meternos a decir cuál es mejor o cuál es peor, pero... Sí, los suizos son muy suizos, por decirlo suavemente. Que no tiene nada de malo, ¿no? Son gente estupenda, muy trabajadora, muy ordenada, muy organizada. Valoran muchísimo le dan mucho valor a lo que es el valor de la persona que está trabajando. Le dan muchísimo valor a eso. Y sí que es cierto que los italianos son un poco diferentes, por norma general. Pero en el equipo italiano en el que yo trabajo es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados de la cultura italiana, porque en esta zona del norte de Italia, como te decía, de Trento y de Bolzano, tiene una cultura un pelín diferente al resto de italianos. Son como, yo lo suelo decir, como austríacos viviendo en el norte de Italia, porque realmente tienen mucha mentalidad alemana y tienen muchas costumbres de los alemanes y, en fin, son mucho más, no sé cómo decirlo así, suavemente rectos, ¿no? Sí. Son muy estrictos y, sin embargo, pues bueno, por lo otro que he visto de otro equipo italiano, pues son un poco así, un poco también, pues como los españoles, ¿no? Más mediterráneos, más pero WhatsApp, sí. sí. Pero que va, aquí no hay lugar para el... Y cuéntanos, Carlos, ¿cómo se organiza un ingeniero cuando está con dos equipos diferentes, dos calendarios diferentes y tiene que hacer coincidirlos que pues compaginarlos sin que coincidan los días? ¿Se complica o se puede llevar? El problema es lo difícil de eso es por algo que es totalmente ajeno a nosotros y es por la combinación de los aeropuertos en Europa. Te toca un test en Spa y mañana te toca en Misano y ahora averíguate la forma como de ir de una punta de Europa a otra intentar cumplir con los dos, pero sí que es cierto que cuando tiene un compromiso con dos equipos tiene que haber uno que prevalece. Entonces, para mí prevalece con el que primero he llegado a un acuerdo y obviamente con Target Competition ya es el cuarto año que trabajo con ellos y pues con el otro equipo pues yo voy a lo que puedo, ¿no? Para la próxima temporada pues tengo que ver con cuál de los dos va a dar prioridad uno al otro, ¿no? Obviamente hay veces que tienes que decidir por el desarrollo de tu carrera profesional, ¿no? Y bueno, este año tocó ir en el mismo fin de semana a las 24 horas de Spa y una carrera del WTCR en Adria y consideré oportuno que iba a ser mejor la carrera de WTCR de Adria. Finalmente hubo una cancelación del evento y al final me quedé sin 24 horas de Spa y sin WTCR de Adria, que fue más tarde, ¿sabes? Pero en el mismo fin de semana al final pues me quedé en casa y esos son uno de los problemas que sueles tener cuando tienes con los dos equipos, que encima rechaza entrar en un programa porque se solapa con otro programa, la organización te cambia una fecha y dice, ala, al final ni uno ni otro, lo he llegado a saber. Y esos son los problemas de trabajar con dos equipos. Ese para mí es la mayor preocupación, sobre todo la disponibilidad, porque la inmensa mayoría de ocasiones van a ser en diferentes circuitos y en diferentes fechas. O sea que... Sí, que además te dan el calendario a principio de año, normalmente sabes cuál te va a coincidir o que no te va a coincidir ninguna. Lo que suele ser el problema suelen ser los test que surgen a mitad de temporada y ahí es cuando ya no lo tenías planeado y se complica un poco. Pero claro, efectivamente, las carreras sí que vienen programadas por la organización, entonces ahí no hay problema. El problema viene cuando
Sí, cuando son test o cuando es un equipo que no tiene claro todos los eventos, o como ha pasado con una organización como el WTCR, que aprovecho para hacer una pequeña crítica. Me esperaba mucho mejor de este campeonato, porque de 2 semanas a la siguiente cambian una carrera de lugar, ¿no? Entonces eso no, para mí ha sido absolutamente inadmisible. Pero bueno, es verdad que la situación es difícil. Ahora está mejorando un poco, pero aún así, en fin. Sí, nosotros también este año nos han cambiado alguna carrera y trastoca un poco los planes, pero bueno, se hace lo que se puede. Oye, estamos hablando de todo lo que estás haciendo ahora, pero entiendo que tus inicios no serían en el TCR y en las 24 horas. Como has dicho, hiciste algo de motos. ¿Nos puedes contar un poco cómo empezaste, cómo llegaste a todo esto, las categorías por las que has ido pasando? Sí, claro. Siempre tuve afición por esto del motorsport. Siempre fui aficionado de verlo en casa, de ir a ver rallies locales. Y hasta que un día pues tuve, por la recomendación de un amigo, de acudir al circuito de karting que había cerca de casa, y que me dijo, oye, ya que estás en tu casa, y porque también trabajaba con la mecánica en casa de mi scooter, que la reparaba y tal, ¿no? Y me dijo un día, oye, ¿Qué te estás hablando? ¿Que tienes cerca de casa? Sí, de Villafranca de Córdoba. Hay un circuito de karting cerca de casa. Okay. Y entonces acudí a ofrecerme pues a lo que hiciera falta, ¿no? Porque dije, oye, a mí me gustaría entrar en esto de las carreras. Y lo primero, pues bueno, fui así de mecánico, hasta que un día me preguntaron si se me daban bien los ordenadores. Yo dije que sí, aunque no era verdad. No era muy hábil con los ordenadores, pero bueno, por aquel entonces. Entonces empecé a manejar eso de la adquisición de datos y bueno, fui conociendo el mundo de las carreras, fui creciendo en el karting a nivel nacional e internacional. Luego pasé a través de un amigo, ¿no? Que, bueno, el motociclismo lo había trabajado poco, solamente lo conocía por el programa Moto Student que estuve en la Universidad de Córdoba, y en 2015, pues a través de un contacto, pasé a trabajar con un equipo del Campeonato de España de Superbikes, y estuve pues 2016, 17 y 18, y bueno, fueron unos años estupendos, porque la verdad que me gustó muchísimo trabajar en Superbikes. Es una modalidad del motorsport que es muy bonita, se la recomiendo a todo el mundo. Y después de las Superbikes volví al karting, pero exclusivamente internacional, con el equipo de PK Racing, y estuvimos haciendo en el finales del 2018 y 2019 pues campeonatos, sobre todo internacionales. Y para alguien como yo, y me imagino que más gente que no ha trabajado nunca con las motos o que no ha tenido una relación tan directa como con los coches, ¿cuál es la mayor diferencia o qué es lo que más notas tú diferente con los coches? Cuando trabajas con un coche y el piloto tiene un problema, es un problema que deberíamos de arreglarlo para mejorar, para ir mejor. Y en las motos, cuando tienes un problema, el piloto te dice, oye, que es que me voy a caer. Y eso cambia mucho. Hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Porque en las motos, al final, el que va montado encima de la moto, como se suele decir informalmente, se está jugando el pellejo. En fin, en el coche un poco también, ¿no? Pero en el coche va más protegido. Entonces en el coche, cuando tiene un susto, es como, uy, me he pasado de frenada, me voy largo y vuelvo a entrar. Ya, bueno, pero es que en la moto tienes el muro. O tienes, ¿sabes? Entonces, eso lo cambia todo por completo, porque el piloto da muchas veces muchas más sensaciones de lo que da, por ejemplo, el piloto de coche. Es decir, en la moto se siente mucho más que en el coche. Además entiendo, el piloto afecta mucho más a la conducción, ¿no? Que en el coche, en los coches siempre decimos que los coches son un 60-70%, dependiendo de la categoría. Entiendo que en las motos el piloto hace un poco más, ¿no? Bueno, como tú muy bien has dicho, dependiendo de la categoría, ¿no? Porque a lo mejor en las categorías más profesionales sí que el coche importa mucho más. Luego en categorías un poco más bajas, pues bueno, he visto pilotos que tampoco tenían muy buenos recursos, ni equipo, ni coche, y estaban muy arriba. Y en las motos, sin embargo, el que va fuerte va fortísimo. Luego, sí que es cierto que dentro de los que están arriba, para ganar, el que tiene mejor moto hace un plus. Pero para mí hay más porcentaje de piloto que de vehículo en las motos que en los coches, por ejemplo. Y en el tema del karting, al final dicen que el karting es la escuela de todas las categorías de motorsport, que la forma en la que han conducido, los resultados que han tenido normalmente reflejan cómo de buenos van a ser.
no he tenido la suerte de trabajar con karting. ¿Qué nos puedes decir de los karts? ¿Cómo se trabaja? ¿Cuál es el approach? ¿Cómo lo llevan los chavalillos? Porque al final son niños los que están corriendo. Bueno, lo primero que tengo que decir es que el karting, es cierto que hay categorías para niños, pero también hay para adultos. He trabajado con adultos y con profesionales del karting. El karting, la principal diferencia, sobre todo en cuanto a lo que es en el trabajo, ¿no?, de técnico de adquisición de datos en telemetría o de ingeniero de pista, es que tienen mucha menos información, porque al final el kart es muy sencillo. Es un motor, un chasis que se juega con la torsión del chasis básicamente y un eje solidario en el eje trasero, que es lo que lo diferencia de cualquier otra categoría del motorsport. Porque al carecer de diferencial, pues bueno, para el que sepa los mínimos de dinámica vehicular de un coche, la rueda interior intenta girar lo mismo que la exterior. Y eso, desde el punto de vista de dinámica vehicular, lo cambia todo por completo técnicamente. En lo que se refiere a deportivamente, el karting es la categoría de largo más competitiva del motorsport. Es decir, en el Mundial de Karting de Campillos, que fue hace un mes y medio, para la sesión de clasificación, entre el primero y el 36, había 426 milésimas. En un tiempo por vuelta que se hace en 58.0. Es decir, el piloto que hizo la pole hizo 58.0. Y el piloto que hizo la posición 36 hizo 58.426. Es decir, cuando tienes medio segundo, en menos de medio segundo, más de 36 pilotos, cuando solo caben en parrilla 34, al haber 130 inscritos por categoría aproximadamente, o 120, como en otras ocasiones, es muy, muy, muy difícil estar arriba. Por eso, siempre se valora tanto los pilotos que han ido bien en karting, la probabilidad que hay de que vayan bien en otra categoría del motorsport. Porque es tan difícil ir bien en karting, ir rápido, ser competitivo, que cuando pasa a otra categoría en la que tan solo hay 20 pilotos, 25 o 30, tu probabilidad de que estés arriba es mucho mayor. Sí, no sabía que había tanta competición y tanta igualdad en el karting. Claro, y por eso mismo el formato de competición es muy diferente. Existen carreras clasificatorias, finales, prefinales, hay una qualifying que es la sesión que más importa de todo el fin de semana y tan solo dura 7 minutos. Es decir, en un fin de semana de karting internacional hay una sesión de 7 minutos en la que te definirá la posición de salida en cada carrera clasificatoria. Que esa carrera clasificatoria te servirá para puntuar una puntuación final que te definirá la posición de salida en la carrera final de 21 vueltas. Es decir, que para poder estar arriba y ganar una carrera de karting, tienes que estar entre los 20 primeros de la qualifying, entre los 8 primeros de cada carrera clasificatoria y no fallar en ninguna. En el momento que falles en alguna, ya te vas a la parte de atrás en la final. Y en la final es la única manga de todo el fin de semana que tiene aproximadamente el doble de duración que cualquier otra sesión que has tenido previamente, lo cual lo cambia todo, porque has estado preparando el kart durante todo el fin de semana o durante semana para tandas de 8, 11 o 12 vueltas, cuando de repente la final tiene 21 o 24 vueltas. Entonces eso técnicamente es un desafío brutal y es algo que a alguien que venga de una categoría superior del motorsport seguramente le cueste entender y valorar la dificultad del karting. Creo que lo he explicado bastante bien. Sí, no, suena complejo. Además, quería aprovechar, porque hasta ahora no ha pasado nadie del mundo del karting por el podcast, y si alguien tiene conocimientos, quiere pasar por el podcast, que grabemos un capítulo y nos cuente un poco más en profundidad todas estas cosas, estaría encantado de que se pusieran en contacto conmigo y de que grabáramos un capítulo. Nada, y viendo un poco, ya nos has contado toda la trayectoria que has tenido desde que empezaste hasta dónde estás ahora mismo. He visto que has tocado un montón de palos diferentes y diferentes categorías. ¿Todo esto es lo que te ha llevado en algún momento a empezar a dar cursos de motorsport? Porque, como he dicho antes, es lo que nos puso en contacto y de lo que pues vamos a hablar un poquito más ahora. Bueno, lo cierto es que la idea de hacer los cursos de motorsport viene de que yo no he hecho ninguna formación específica de larga duración en motorsport o en automoción o en automoción de competición. Yo realmente hice ingeniero agrónomo en la Universidad de Córdoba porque, bueno, quería dedicarme a otras cosas, pero finalmente mi carrera profesional se ha orientado a esto del motorsport. Y entonces, ¿qué ocurre? Que tuve la idea de, ¿por qué no hacer una jornada de formación exclusivamente de un día
en el que intentara transmitir la experiencia y lo que he aprendido por mi cuenta y lo que he encontrado en este mundillo de las carreras del motorsport, para aquel que quiere empezar y que no sabe cómo, le sirva de ayuda. Lo que yo hago exactamente en los cursos de motorsport al final es transmitir lo que a mí me hubiese gustado que me enseñaran antes de empezar, Íñigo. Es la prioridad y es el objetivo que tenemos con esto de hacer la formación. Y encima he tenido la suerte pues que ha ido bastante bien en los años desde que llevamos haciendo formación, de 2018 hasta actualmente. Hemos tenido casi un total de 360 alumnos y hemos hecho cursos presenciales pues en Tenerife, en Madrid varias veces, en Córdoba varias veces, en Málaga, en Granada, en Alicante, en Asturias también. En fin, hemos tenido en distintos puntos de España y siempre ha tenido muy buena recepción. Son jornadas de 8 horas en las que un día, a lo largo de un día, pues intentamos hacer una introducción básica sobre cómo funciona el motorsport y en concreto cómo funciona el trabajar como técnico en telemetría o en adquisición de datos en un equipo de competición. Es decir, cuando llegues al circuito, ¿qué hago? Cuando vuelva del circuito, ¿qué hago? Es lo que me hubiese a mí gustado antes que me enseñaran antes de empezar. O sea, lo que entiendo es un poco que más que teórico, que algo de teoría sí que explicarás, pero es más práctico pues para que los que empiezan en esto de las carreras no se sientan perdidos y sepan cómo va a funcionar el fin de semana, qué es lo que tienen que hacer y se ubiquen, ¿no? Antes de llegar a lo que es el circuito. Sí, efectivamente, mucha teoría no hay. Es básicamente, sobre todo, cómo funciona la mecánica de un equipo de competición. Es decir, tu figura, tu finalidad, qué tienes que hacer. Además, orientamos un poco qué es lo que hace cada miembro del equipo para que no te sientas despistado, de decir, bueno, ¿quién hay qué tiene que hacer? ¿No? Como yo suelo decir de una forma sin broma, ¿quién me puede echar la bronca y quién no? ¿Vale? Es una forma así de decirlo un poco basta. Pero sí, básicamente lo que hacemos 4 bloques. El primero es de introducción al motorsport, el segundo es de introducción a los sistemas de adquisición de datos, luego hacemos una parte de bloque de análisis de datos de distintos tipos de vehículos, aunque ya en el futuro nos vamos a dedicar exclusivamente en automovilismo, y en el cuarto, que es el más importante y el que difiere esta formación de cualquier otra que haya, es el de orientación profesional. Es decir, cómo prepararte para un fin de semana de competición. Lo que yo suelo decir, si vas de carrera la semana que viene, ¿qué llevas en la mochila? Sí, es muy interesante porque en alguna charla que he dado yo también, la aproximación que hago por lo menos personal es tratar de dar la menos teoría posible. Cuando me hacen alguna pregunta teórica sí que trato de responderla si es que conozco la respuesta, pero si no, pues hay muchísimos libros en los que se puede leer toda la teoría y realmente no necesitas que alguien te la explique directamente. Es verdad que luego una vez la aplicas, igual algún concepto que no entiendes, pero es mucho más enriquecedor que te expliquen vivencias, que te cuenten desde dentro qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y no tanto que te venga alguien a explicar la teoría. O sea, si la lees de un papel probablemente la entiendas igual o muy parecido. Eso es lo que yo pienso y la aproximación que yo le doy. No sé si tú estás de acuerdo con esto o si tú sí que te metes un poco más en teoría, si recomiendas libros o qué es lo que dices. Bueno, sí que es cierto que entramos un poco en teoría, sobre todo por explicar lo básico para poder entenderlo. Es decir, intentamos que el alumno se vaya con una idea principal de cómo funciona cada uno de los componentes que afectan a la dinámica vehicular de un coche. También a su funcionamiento, ¿no? Pero en lo que dices de la teoría, nos pasamos sobre todo el método práctico. Es decir, al final lo que hacemos es contar experiencias que hemos tenido anteriormente, sobre todo con decisiones técnicas y deportivas. Un ejemplo que es muy claro es que desde hace aproximadamente un año y medio he empezado pues por hobby a correr en casa en el mundillo del sim racing, ¿no? Algo de la simulación. Y ahí hay un poco una teoría extendida de que toda la teoría dinámica vehicular que se puede leer por ahí está muy bien, hacen relación sobre todo al funcionamiento de los componentes mecánicos y no mecánicos, pero hay una gran diferencia del sim racing, por ejemplo, con la vida real. Y es, por ejemplo, la gestión de los neumáticos. En el sim racing normalmente suele estar limitado o ilimitado. Es que directamente el comportamiento de los neumáticos, bueno, no estoy tampoco tan de acuerdo en el modelado que está hecho en la mayoría de simuladores. Pero a lo que voy, que es donde quiero ir, y no me quiero ir por otro lado, es que hay muchas más cosas más importantes que la teoría que afectan al resultado deportivo de un fin de semana de competición. Por ejemplo,
puedes saber muy bien cómo calcular qué muelles utilizar o qué configuración de los amortiguadores, pero puedes estar totalmente perdido si no has elegido correctamente de todos los neumáticos que tienes, porque estamos limitados en tan solo 10 neumáticos, elegir los que mejor están para correr cada sesión. Eso es algo que si no estás en el circuito, en el box, en la parte trasera, con una pistola de aire, quitando la goma del neumático anterior y viendo el estado natural, el estado real que tiene el neumático, eso no se aprende si no es en circuito. Y eso es algo que la inmensa mayoría de los que aplican o apuestan por dedicarse a esto del motorsport no conocen, porque piensan que todo es una hoja de Excel o de MATLAB para calcular cosas y tomar decisiones. No. Es cierto que esas herramientas son muy útiles para un montón de cosas, pero al final, como se aprende, es en pista, midiendo temperatura del neumático allí. No me hace falta que me lo digan los sensores, sino directamente cojo un pirómetro, mido en 3 puntos y además veo el color del neumático, veo cómo está rasgado, veo la temperatura que tiene, mido la temperatura de la llanta por el interior para saber si es posible que estemos sobrecalentando los frenos también. Entonces, eso hay que vivirlo. Pues eso es lo que intentamos transmitir en los cursos de motorsport y telemetría. Esa experiencia que hemos ido acumulando en box, transmitirla para que cuando ellos acudan a una oportunidad profesional estén preparados. Obviamente, en un curso de 8 horas de un día no se puede estar absolutamente preparado para un equipo de competición ni de Fórmula 1, ni de DTM, ni del Mundial de Rally, ni de TCR, ni del Campeonato de España de karting siquiera. Pero como yo suelo decir, después de venir a mis cursos, cuando vas un fin de semana de competición, al volver del fin de semana, el jefe de equipo me llama y me dice: oye, esta persona no tiene los conocimientos mínimos para este tipo de vehículo, pero sí que es cierto que me va a valer para la labor que yo quiero que haga en este equipo, porque está preparado para, sobre todo desde el punto de vista deportivo, que eso es lo que muchísima gente se olvida a la hora de trabajar en un equipo de competición. Todo lo que es importante desde el punto de vista deportivo. Sí, entiendo que al final, aunque falte experiencia y probablemente falte algún conocimiento, das las bases, por así decirlo, para que no esté perdido y para que se sepa situar y que, pues bueno, sea una persona válida para formar en el futuro. Claro, porque como te decía, con un ejemplo así técnico, puedes calcular los muelles y el amortiguador y todo lo que quieras con una hoja de Excel y una hoja de MATLAB, pero saca el neumático y mira que está absolutamente destrozado porque lo estás sobrecalentando, porque vas muy duro en cuanto a suspensión se refiere, por ejemplo. Y eso hay que verlo. Eso, si no lo ves, no lo vas a poder aprender. ¿Y qué opinión tienes sobre los cursos o másters no oficiales que se dan ahora por las diferentes empresas en España, o incluso el máster de, Oxford, Cranfield? ¿Crees que es complementario con estos? ¿Que estaría bien que esos alumnos también hicieran este tipo de cursos como el que das tú para que tengan un conocimiento más cercano, o no es tan complementario y es más pues para gente que está haciendo ingeniería, por ejemplo, que quiere empezar las carreras directamente sin hacer un curso o un máster de estos? Bueno, yo por lo que conozco, por los compañeros que he conocido en competición, es cierto que hay muchísimos que vienen de programas de formación de los que tú has hablado, pero sí que es cierto que esos programas de formación a lo mejor orientan tu carrera profesional exclusivamente a esto del motorsport, o hay veces que incluso va directamente relacionado con la industria de la automoción, ni siquiera con el motorsport, porque hay algunos que son un poco... están... no ni siquiera en el punto medio, son muy extremos, son de exclusivamente industria de automoción o exclusivamente motorsport. Y lo cierto es que para formarte exclusivamente en el motorsport, no sé si es la mejor forma de orientar tu carrera profesional, porque el motorsport es bastante duro y, como digo yo, bastante volátil. Es decir, un día estás aquí y otro día para encontrar equipo te cuesta bastante. La inmensa mayoría de trabajadores del motorsport somos freelance. Entonces es un trabajo que, según he visto yo la experiencia que tengo, la inmensa mayoría de trabajadores lo tienen como segundo trabajo. Si no me equivoco, exclusivamente en equipos, por supuesto, de equipos como Fórmula 1, DTM, categorías así. Incluso ahí en esas categorías sigue habiendo mucho freelance. Es decir, que la inmensa mayoría de personal que yo conozco tiene una segunda actividad laboral. Entonces, enfocar exclusivamente al motorsport, pues, bueno, sí, yo desde luego no lo quise hacer personalmente porque sabía que no quería dedicarme exclusivamente a esto del motorsport, aunque actualmente es lo que hago.
Pero claro, en los meses que no hay carreras, pues lo que hago es formación, ¿no? Y entonces a tu pregunta de las instituciones que hay o empresas que hay de formación, pues bueno, no conozco personalmente ninguna porque no hice ninguna formación de ese tipo en España. Todo lo que he hecho han sido, pues jornadas intensivas en el extranjero de programas de formación también de fuera de temporada, ¿no? Sí, yo creo que lo que sí hay que tener claro cuando vas a decir qué es lo que vas a estudiar es si lo que te gusta es la actividad en pista o lo que prefieres es más una categoría alta tipo el MP1, Fórmula 1, la que también tienen trabajo de diseño, trabajo en fábrica, que creo que la formación tiene que ser bastante diferente o para un tipo de trabajo o para otro. Es verdad que los másters oficiales, sobre todo los de Inglaterra, tipo Oxford, Cranfield, te dan acceso a ambas cosas, ya que pues te dan conocimientos súper amplios de todo lo relacionado con el motorsport, además de contactos, pero quitando esos másters oficiales que abre la puerta un poco de las dos ramas diferentes que hay en el motorsport, creo que el resto de cursos o másters están muy focalizados en una cosa o en otra. Entonces sí que hay que tener claro antes de decidir pues qué es lo que más gusta o hacia dónde o cuál es el objetivo, vamos. Claro, es que también depende de lo que quieras hacer, porque hay gente, conozco mucha gente, ¿no? Que bueno, ellos su aspiración máxima, por ejemplo, es estar en un equipo de Fórmula 1, que bueno, dentro de lo que cabe es difícil entrenar, pero bueno, al final es posible. Pero claro, un equipo de Fórmula 1, ten en cuenta que hay casi 400 personas para controlar un coche, para ser de un coche. Entonces al final te vas a sentir una parte muy pequeñita y a mí, sin embargo, lo que me llena profesionalmente es la relación con el deportista, con el piloto. Y eso solo lo vas a tener en categorías inferiores con mucha experiencia que al final puedas acabar llegando a categorías superiores como la Fórmula 1, ¿no? Porque conozco personalmente ingenieros de Fórmula 1 y en su día estuvieron, por ejemplo, en el lugar donde estoy yo, pero claro, tienes que estar muchos años de trackside engineer para al final acabar en un equipo de esos. Pero a lo que voy es que si te quieres orientar a lo que es diseño, producción o industria, pues sí que recomendaría al 100% hacer cualquier de ese tipo de formación. Pero si lo que quieres es estar en pista, al lado del piloto, en el lado deportivo de todo este trabajo y de todo este gremio, te recomiendo sobre todo que de alguna forma vayas de categorías inferiores a categorías superiores. Porque lo que ocurre es que vas a tener que pasar por las categorías más bajas, ¿no? Pero para mí es la parte más bonita, desde luego. No me llama nada la atención ningún trabajo de diseño, de análisis de datos en una habitación con un servidor recibiendo información del circuito. No me acaba de llenar profesionalmente y sin embargo estar al lado del ordenador, que está al lado del coche, que cuando el piloto se baja te está indicando de un sobreviraje tremendo que tiene y que lo estamos analizando en la telemetría para cómo arreglarlo, pues eso sí que es lo que me llama profesionalmente. Sí, al final yo entiendo las dos partes y que a cada uno le puede gustar una cosa, por eso digo que es tan importante, pues eso, saber qué es lo que se quiere para saber cómo llegar a ello. Y por ir terminando, normalmente suelo pedir consejo a los invitados para los más jóvenes, para los que vienen por detrás, pues es un consejo para ver cómo pueden llegar a esto del mundo del motorsport, cómo les puedes hacer más fácil el camino y además de eso, pues bueno, ya que tú impartes los cursos, pues si quieres dar razones o por qué crees que estaría bien hacer esos cursos, pues adelante. Bueno, lo primero, para el que quiera trabajar en esto del motorsport, siempre recomiendo que esto te tiene que gustar. Porque esto, desde el punto de vista económico, incluso a niveles profesionales como el Mundial de Turismo, puede considerarse que ni incluso sea, digamos, es decir, como se dice, aquí por dinero no puedes estar. Es decir, este trabajo te tiene que gustar, te tiene que apasionar. Es decir, tienes que tener muchísimas ganas para ir, volver, trabajar en casa, aguantar los viajes, aguantar las presiones, disfrutar del fin de semana de carrera, valorar lo que es una sesión, lo que es otra. Es decir, en definitiva, te tiene que gustar muchísimo. Si no, es muy difícil. Para el que quiera trabajar, pues bueno, cualquier tipo de formación de motorsport yo creo que puede ser adecuada, pero en concreto las que nosotros organizamos, pues bueno, son sesiones de 8 horas en las que se intenta transmitir lo mínimo para llegar a un equipo de competición. Y para ello pues tengo ejemplos demostrables, ¿no? Porque he tenido muchos alumnos que han venido a mis cursos de formación y hoy en día están trabajando en equipos de competición,
justamente en el lado de Trackside Engineering, ¿no? Es decir, de pista. Conmigo han venido mecánicos, ingenieros, telemetristas, incluso fotógrafos han acabado viniendo. Y bueno, pues para el que quiera dedicarse también que pruebe desde categorías inferiores, es decir, el automovilismo base que es el karting, pues bueno, es una categoría que recomiendo probar y que siempre hay cualquier circuito local cerca de donde uno vive en el que te puedes acercar y preguntar si hace falta echar alguna mano o acudir a algún evento de competición que haya a nivel nacional, como puede ser el Campeonato de España de Turismo, el Campeonato de España de Superbikes, y buscar, pues bueno, la oportunidad, la puerta en la que te dé acceso a este mundillo del motorsport. Y sobre todo, como dice una persona que admiro mucho, tener muchísima paciencia. Mucha paciencia, porque en el motorsport parece que estás escalando en tu carrera profesional para que dentro de 4 o 5 años tenga un equipo de Fórmula 1, y eso no es así, porque hay muchísima competitividad. Y de hecho, esto de trabajar en el motorsport incluso está un poquito de moda con aquello de las redes sociales, que queda todo... que queda como muy guay, ¿no? Porque es verdad que es un trabajo que está muy chulo y es muy atractivo. Hay muchísima competitividad, hay muchísimos ingenieros, muchísimos técnicos, muchísimos mecánicos y, en fin. Aún así, aunque haya muchos, siempre hace falta personal correctamente cualificado. Y hasta ahora, todos los trabajadores que hemos recomendado a un equipo de competición, absolutamente todos han sido de forma satisfactoria. Es decir, han ido al europeo de karting, al mundial de karting. Tengo un chico que no había salido de Andalucía en su vida y fue a Finlandia al mundial de karting. Tengo un chico que vino conmigo al TCR Europa en el Jarama. Tengo un chico que fue telemetrista al TCR italiano. Tengo otro chico que... Tengo tres compañeros que están trabajando actualmente en el Campeonato de España de Superbike durante toda la temporada. Y todo ello nos parecemos bastante. Cuando pido algún tipo de feedback a esos gerentes de equipo, pues me dicen, oye Carlos, pues como tú, porque viene con ganas, viene motivado, viene preparando antes de casa, analiza después en casa al terminar el fin de semana, y eso, en fin, es una cosa que a los jefes de equipo les gusta mucho. Así que absolutamente recomendable acudir a cualquiera de los cursos que tenemos previstos entre entre diciembre del presente año 2021 hasta febrero-marzo de 2022, porque para el que se quiera dedicar a esto del motorsport, sobre todo de una forma de ingeniería de pista del lado deportivo, pues creo que es la formación suficiente para poder entrar en un punto al motorsport que ya me hubiese gustado a mí que alguien me hubiese ayudado como yo estoy ayudando a esta gente a entrar en el motorsport. Bueno, genial, Carlos. Muchísimas gracias por este rato y por estos consejos y esperamos vernos pronto. Pues a ti, Íñigo, y un placer. Gracias.